Bien, Óscar, muchas gracias. Buenos días a todos. Déjenme iniciar. Efectivamente, como dice Óscar, yo quisiera comentarles la propuesta que hicimos en el CESP, en el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, y hacer una pequeña aclaración, y es que no necesariamente coincide con el Consejo Coordinador Empresarial. Y la razón de esto es que el Consejo Coordinador Empresarial, como ustedes saben, representa a todos los organismos, todas las cúpulas, y no tendrá, como no lo ha hecho todavía, una posición y una propuesta específica en tanto no cuente con el consenso de todos los organismos. El CESP, que tiene autonomía y que es un centro que procura hacer estudios muy objetivos, sin necesariamente ver por los intereses de sectores o regiones, pues puede hacer una propuesta como la que hemos hecho nosotros, ¿no? Entonces, habiendo hecho esa aclaración, yo creo que el Consejo Coordinador Empresarial saldrá esta misma semana, probablemente, con una propuesta y con una posición que no difiere tanto de la nuestra, pero ya veremos, a ver con qué viene. La idea es presentar la propuesta que nosotros hicimos, unos días antes que la propuesta del Ejecutivo, y después comentar la propuesta del Ejecutivo, lo que creemos que es rescatable y lo que nos parece que todavía requiere de algún esfuerzo. Entonces, si me permiten, iniciamos. Lo hemos llamado una reforma integral de las finanzas públicas porque creemos que no es suficiente ver de nuevo por exclusivamente los ingresos o por alguna modificación parcial de impuestos o alguna modificación parcial en las líneas del presupuesto. Creemos que se requiere una reforma integral que incluya evidentemente gasto, ingreso, una reforma o un rediseño, una reingeniería absoluta del sector público, con cambios de fondo en algunos casos, y sin duda un esfuerzo importante en rendición de cuentas. Esta es nuestra propuesta, teniendo un especial cuidado en la parte del déficit y de la deuda. La razón es que a veces mis colegas muy queridos del CIDE, por ejemplo, el otro día decían, como lo comentaré más tarde, que había algún espacio para el déficit. Ya lo comentaremos, creo que no hay mucho espacio para el déficit. Pero bueno, veamos. Partimos de una absoluta necesidad de crecimiento. El país requiere un proyecto y una estrategia de crecimiento. Crecer para crear empleos, para reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso. Este es el sentido de crecer. Reducir la pobreza, mejorar la distribución del ingreso y crear los empleos que requerimos año con año. Para crear 1 millón de empleos anualmente, requerimos un crecimiento sostenido superior al 5% anual. No el 2, el 1 en promedio que llevamos en 10 años o estos crecimientos mediocres que hemos estado teniendo. No podemos generar los empleos que requerimos con esas tasas de crecimiento. Y para crecer a no menos de 5% anual requerimos una inversión de 25% del Producto Interno Bruto anual. Hemos andado en 18, 19, 20. Tenemos que tener no menos de 25% anual. Y la inversión pública es fundamental en este proceso. Es un complemento, es una condición necesaria para la inversión privada, la induce y permite que se lleve a cabo, aún pensando en proyectos público-privados, una inversión de los tamaños que requerimos. Por lo tanto, la inversión pública es fundamental. En este sentido, no podemos dejar a un lado o ignorar las finanzas públicas. Es decir, si no hay finanzas públicas claras, sanas, sin desperdicio, no vamos a tener la inversión como no la hemos tenido, que requerimos, y por lo tanto es fundamental llevar a cabo un esfuerzo en una reforma integral de las finanzas públicas. Una reforma que incluya de manera importante una rendición de cuentas que hoy no existe. Hay algunos esfuerzos en el Ejecutivo,
plausibles, pero en los estados, en los municipios, queda muchísimo por hacer. Bueno, esta es la premisa, crecer, y de ahí la enorme importancia, fundamental, crítica, de invertir. Les pasaré muy rápidamente algunos indicadores que ustedes conocen bien. Hoy tenemos más pobres, en números absolutos, que hace 16 años. Con otra más, estos 19,5 pobres en pobreza alimentaria, que decíamos, aquí está la comparación con 92, pero este incremento del 2006 al 2008 al que se refería Oscar, estos 5 millones adicionales de pobres por abajo de la línea alimentaria, esto es, son familias o pobres, personas que no tienen el ingreso necesario para comprar los alimentos con los contenidos nutricionales mínimos para poder sobrevivir. Esto es, hay 5 millones, 5 adicionales, de personas con un deterioro nutricional. A esto se refiere la línea de pobreza alimentaria. Pero esta cifra ya no es cierta. Esto fue a agosto del 2008. Hoy tenemos un año de desempleo, de imposibilidad de crear los empleos que requeríamos, adicionales. ¿De cuánto puede ser? Bueno, si tenemos 1 millón que no pudimos emplear, más 700,000 empleos que se han perdido en este año, pues probablemente tenemos 1 millón, 1,5 millones, por ahí, no sabemos cuál sea la cifra, de personas que no pueden tener acceso razonable a la adquisición de alimentos que les permitan estos requerimientos nutricionales mínimos. ¿De cuánto estamos hablando? ¿4 personas por familia? ¿5? Además hay que recordar que típicamente en África, en Asia, cuando hay problemas de pobreza, cuando no alcanzan los recursos, los que los consumen en las familias con menos recursos son típicamente los adultos. Y por supuesto, son los que lo controlan, ¿no? Y es típico, y es muy humano, pero es dramático. Entonces, probablemente estamos hablando hoy de una cifra de entre 20 y 25 millones de pobres. Esa es la realidad. China invierte más del 40% de su PIB anualmente, crece al 12%. Antes de esta crisis, ¿no? Ahora andan creciendo al 8%. La India, con 30 y tantos % de inversión de su PIB, crece al 10, 9, ustedes saben. Corea, que invierte alrededor del 30, crece alrededor del 6 o 7. Nosotros, con tasas de alrededor de 20, crecemos con trabajos alrededor de 2,5, y esto no es sistemático ni continuo, ¿no? ¿Qué pasa? Las políticas públicas no siguen un proyecto de crecimiento para el país, ni están alineadas en una estrategia para el futuro. Esa es la realidad desde hace muchos años. No hay una política para lograr de manera definitiva la reducción de la pobreza. Solo hay medidas asistencialistas que buscan aliviar los efectos de la pobreza. Oportunidades ha sido un extraordinario programa, probado internacionalmente, con un prestigio enorme, no es regresivo, todo lo contrario, ha tenido un gran éxito. Sin embargo, no crea empleos permanentes. No podemos solucionar la pobreza de una manera definitiva. De ahí la importancia de alinear las políticas públicas, de ahí la importancia de pensar en un proyecto de crecimiento para el país. Por eso pensamos que una reforma integral de las finanzas públicas es inevitable e inaplazable. Es decir, si no lo hacemos, vamos a continuar con tasas de crecimiento mediocres, 2%, 1,5%, 2,5%, incapaces de generar empleo, incapaces de reducir la pobreza, de mejorar la distribución del ingreso y, por supuesto, vamos a propiciar criminalidad al final del día, como lo estamos haciendo. Bien, ¿por qué integral?